Buenos días, alumnos queridos, un placer estar con ustedes en esta sesión de clase. Debemos agradecer a Dios y al corazón de Jesús por estar nuevamente reunidos. Mi nombre es Mireli Ramos, imparto el área de Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad vamos a estar estudiando lo que es la ley de Boyle. Estoy atenta para servirles ante cualquier dificultad que se les presente con su actividad. Amado Dios, gracias por tu guía y tu eterna compañía. En tus manos pongo mi vida, la vida de mi familia y mis amigos. Por favor, protégenos, bendícenos y llévanos por sendas de dicha y paz. Amén. El objetivo principal es comprender la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Tenemos el enunciado de la ley de Boyle, donde nos dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Al aumentar la presión disminuye el volumen y viceversa. ¿Qué me quiere decir esto? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Tenemos la fórmula de la ley de Boyle, donde siempre va a estar presente lo que es la presión y el volumen. Tenemos la presión 1, donde su fórmula es igual a la presión 2 por volumen 2 entre lo que es el volumen 1. Asimismo, tenemos la presión 2 igual a la presión 1 por volumen 1, igual al volumen 2. Tenemos volumen 1, donde tengo lo que es la presión 2 por volumen 2 entre la presión 1. Y por último, tengo el volumen 2 igual a lo que es la presión por volumen 1 entre o dividido entre la presión 2. Fíjense todas las fórmulas que tengo de acuerdo a lo que me van pidiendo allí en el ejercicio. Tengo un ejercicio, un ejemplo para que ustedes se guíen para realizar sus actividades. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen de oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Me voy primeramente que nada y enlisto lo que son mis datos. Me pide un volumen 1 que lo tengo allí, que son 4.2 litros. Tengo la presión 1 que son los 700 milímetros de mercurio. Tengo el volumen 2 que es mi incógnita en el problema a resolver. Y por último tengo la presión 2 que son los 415 milímetros de mercurio. Me voy a la fórmula. Como mi incógnita es el volumen 2, coloco mi fórmula presión 1 por volumen 1 entre la presión 2. Sigo mi siguiente paso donde debo resolver. Entonces me están pidiendo mi volumen 2, coloco mi presión 1, 760 milímetros de mercurio por 4.2 litros entre 415 milímetros de mercurio. Hago mi multiplicación de los 760 por 4.2. Ese resultado lo divido entre 415 milímetros de mercurio. Aquí se me van lo que son los milímetros de mercurio, los tacho, y eso me va a quedar en litros. Entonces mi volumen va a ser 7,69 litros. Tengo un ejercicio 2 donde dice un gas ocupa 1.5 litros
a una presión de 2.5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Enlisto mis datos, donde tengo un volumen de 1.5 litros con una presión 1 de 2.5 atmósferas, donde esa temperatura es constante. Y mi presión 2 es la incógnita en el problema. Si se pasa a un recipiente de 3 litros es mi volumen 2, donde los tengo allí, que son los 3 litros. Coloco mi fórmula, lo que me están pidiendo es mi presión 2 igual a presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Me voy a la resolución del ejercicio. 2.5 atmósferas, que es mi presión 1. Tengo mi volumen 1, que son los 1.5 litros. Y tengo mi volumen 2, que son los 3 litros. Hago la multiplicación de 2.5 por 1.5. Ese resultado lo voy a dividir entre los 3 litros que tengo allí del volumen. Se me van allí lo que son los litros, tacho los litros y eso me va a dar un resultado de 1.5, 1,25 atmósferas. Tengo otro ejercicio para que ustedes se puedan guiar perfectamente a la hora de realizar sus actividades. Calcular el volumen de un gas a una temperatura constante al recibir una presión de 5 atmósferas. Si su volumen es de 3.4 litros a una presión de 2.5 atmósferas. Tengo el volumen 1, que es mi incógnita. Tengo la presión 1, que son las 5 atmósferas. Tengo el volumen 2, que son los 3.4 litros. Y tengo mi presión 2, que serían los 2.5 atmósferas. Hago mi fórmula, pongo mi fórmula de acuerdo a lo que me están pidiendo en mi ejercicio. En este caso la incógnita es el volumen 1. Volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 entre la presión 1. Luego me voy a la resolución de mi ejercicio, donde coloco mis 2.5 atmósferas, que es mi presión 2, por los 3.4 litros, que es mi volumen 2, entre las 5 atmósferas, que es mi presión 1. Hago la multiplicación de 2.5 por 3.4 litros. Ese resultado lo voy a dividir entre los 5. Eso me va a dar un resultado de 118 litros. 118 litros porque cancelo allí o tacho lo que son las atmósferas y me tiene que dar en litros porque estoy calculando lo que es el volumen. Tienen aquí de una vez sus actividades relacionadas con lo que les acabo de explicar, donde tienen 6 ejercicios para que lo resuelvan y puedan enviarlos a la plataforma o lo envían por vía WhatsApp. Un gas a una temperatura constante ocupa un volumen de 600 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 1500 milímetros de mercurio? Luego tienen un gas, recibe una presión de 2 atmósferas y ocupa un volumen de 125 centímetros cúbicos. Calcular la presión que debe soportar para que su volumen sea de 95 centímetros cúbicos. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 milímetros a una presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? Disponemos de una muestra de gas que a 200 grados centígrados presenta una presión de 2.8 atmósferas y un volumen de
15.9 litros. ¿Qué volumen ocupará si la misma temperatura? La presión baja hasta 1.0 atmósfera. Y así sucesivamente. Fíjense que tienen cada uno de los ejercicios, tienen 6 ejercicios allí donde ustedes van a poner en práctica todo lo que les acabo de explicar. Gracias por su atención.